Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está aquí? Cristo. Gloria a su nombre. Es maravilloso Dios cómo confirma su palabra. Justamente Él prepara los corazones. Estoy muy maravillada cómo Dios está obrando esta mañana. Y realmente este tema que traigo hoy tiene muchísima relación con lo que acabamos de hacer, de orar por nuestros hermanos que están apartados. Y realmente Dios viene tocando este tema ya hace como dos semanas atrás, y me viene confirmando a través de una llamada, a través de una palabra de un hermano, ¿no? Y ahorita con lo que acaba de pasar, realmente Dios está llamando a su iglesia a hacer algo. Y realmente yo espero de todo corazón, hermanos, que nosotros hoy le digamos a nuestro Dios: henos aquí, Señor, para hacer tu voluntad, porque es un tiempo final, hermanos, el que ya estamos viviendo. He escuchado a muchos decir tal vez que esta sea la generación que no duerma, que no vaya a dormir. No sabemos, porque los tiempos de Dios nadie lo sabe en sí, ¿no? Pero las señales nos dan luz de que los tiempos son los tiempos finales. Entonces voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a orar para pedir a Dios que sea Él tomando control pleno de este tiempo, que su palabra expuesta llegue a nuestros corazones y sobre todo cumpla el propósito en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por tu maravillosa bondad, tu misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa, bendita en ti, Señor. Gracias porque nos has reunido en tu casa, Señor. Gracias porque nos has cuidado con esos cuidados especiales de tu amor tan grande en cada uno de nosotros todos estos días, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites estar en tu presencia aquí en tu casa, Señor amado. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias porque nos permites orar, Señor, y conmovernos por nuestros hermanos que están apartados, Padre Celestial. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Usa mi vida y yo estoy dispuesta delante de ti, Señor, a ser ese instrumento, Padre Celestial, tuyo. Que no sean mis labios, sino sean tus labios, Señor, en mí, Padre Celestial. Señor, trae ese precioso Dios, ese compromiso de nuestra parte con tu palabra, Señor, al respondernos esta mañana. Henos aquí, Señor. Dios Todopoderoso, obra en nuestras vidas, Señor. Dejo esto en tus manos, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo toma control de todo, Señor. Guíame en todo momento, Señor, y pon esos corazones de mis hermanos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Reprendo toda cosa, Señor, que no esté de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial, que sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que nada nos distraiga, Señor, en este momento, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos y yo les quiero preguntar: ¿cuán conmovidos se han sentido al orar por nuestros hermanos apartados? Amén, amén, ¿verdad? Cuán conmovidos, esa compasión que debe de brotar en nuestras vidas. Miren, yo voy a empezar esta palabra de Dios en el tema de la mañana, que dice: visitarnos con amor, el poder y la recompensa de la compasión cristiana. Reflexionen en el tema: visitarnos con amor, el poder y la recompensa de la compasión cristiana. Había en un pueblo lejano, un pueblo apartado, que vivía una anciana, la cual se llamaba Marta. Esta anciana, ya llegado a los últimos días de su vida, vivía sola, vivía con sus fuerzas, que son como las de jóvenes, ¿verdad? ¿Verdad que no? Cuando uno llega a los años adulto, ¿no? Maduro, ya no son las mismas fuerzas, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya no tenía fuerza, su salud se resquebrajaba, pero vivía sola esta anciana, vivía sola, con la esperanza únicamente de que alguien tocara su puerta y la visitara. Entonces en la iglesia local, una joven fue tocada por el Señor y llamada a visitar a esta anciana.
Entonces propuso en su corazón visitarla, fue a la tienda, compró galletas, compró una bebida para compartir con la anciana y fue y tocó su puerta. Al ver la anciana, esta joven lloró. Al verla lloró y la joven se sorprendió y le dijo: ¿por qué estás llorando, amada hermana? Y ella le dice: porque hoy día yo le pedí a Dios que se acordara de mí y te ha enviado a ti. Ese día, hermanos, fue un día que trascendió mucho en la vida de las dos personas, tanto de la anciana, porque no fue un día cualquiera, fue un día muy especial porque ella recibió la visita de una hermana que se acordó de ella. Y para la joven, ella pudo entender que una sola visita puede transformar, puede ser esa oración, esa respuesta a la oración de alguien. Un gesto de amor puede marcar la vida de alguien, puede ser el milagro para esa persona que lo está necesitando. Entonces, hermanos, habiendo dicho esta pequeña anécdota, esta pequeña historia, yo les quiero hablar en esta mañana acerca de eso, del poder de la compasión cristiana. Cuando visitamos al que está solo, al que está enfermo, al que está olvidado, al que está apartado también. Porque cuando lo hacemos, no solamente llevamos consuelo, sino que también llevamos a Cristo mismo. Y la recompensa de esa compasión, hermanos, es mucha más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Llena nuestras vidas de un gozo que usted no se imagina. Cuando uno cumple la palabra de Dios, cuando uno cumple la voluntad de Dios. Entonces le voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a leer Mateo 25 del 35 al 40. Amén. Mateo 25 del 35 al 40. Vamos a leerlo todos. Voy a esperar a que todos lo tengan para leerlos juntos. Amén. ¿Me confirman? Mateo 25, versículo 35 al versículo 40. Amén. La iglesia dice amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. En el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Miren, hermanos, cómo dice ahí: a mí lo hiciste. No dices como que si fuera, como que si me lo estuvieran haciendo a mí. Dice: a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces este es un tema muy profundo, hermano, muy simple y muy poderoso y práctico. La compasión expresada en una visita. Vivimos en una sociedad hoy en día que todo lo hace rápido. Decimos que vivimos en el corre-corre, ¿no? Desde la mañana nos levantamos, los chicos a la escuela, el trabajo, el almuerzo, luego regresan los chicos a hacerle las tareas, luego pensar en la cena, luego la iglesia, que venimos al culto, y tanta cosa y tanta responsabilidad y tanto que hacer, ¿no? Por eso vivimos en el corre-corre, ¿no? Vivimos en una sociedad que se mueve muy rápido. Y todo se ha acostumbrado a la distancia también, donde nos acostumbramos más a mandar mensajitos, ¿no? Por el WhatsApp, por el Messenger, ¿no? Y a audios, emoji. ¿Y sabe qué se ha perdido? Se ha perdido el contacto humano, se ha perdido la presencia, se ha perdido el estar con la persona. Sin embargo, Jesús no nos llama solo a orar. Que orar está bien, hermanos, no estoy en contra, Dios manda a orar, pero va más allá ese llamado de nuestro Señor.
va más allá, no solo a orar desde lejos, sino a ir, como decía nuestro hermano, ¿no? El pastor, cuando ve que una oveja está perdida, él no solamente dice, vamos a orar aquí con las 99 y yo solo, ¿no? ¿Qué dice que él hace, hermanos? Él deja las 99 y va en busca de la que está perdida, va a buscarla, va. ¿Por qué? Porque esta oveja que está perdida, hermanos, está herida, necesitada. ¿Sabe? Cuando nosotros, los hermanos que están apartados, ¿saben? Se apartaron por X, Y razones que no sabemos. Cada uno sabe su historia, ¿verdad? No sabemos por qué motivos ellos se han apartado, ¿no? Pero ellos están también batallando dentro de ellos, porque sabe que el enemigo se aprovecha de eso también para hacer sus dardos, ahí lanzar sus dardos para que ellos no regresen. ¿Saben? Dice, de repente te van a señalar si vas a regresar. De repente les dicen, por vergüenza muchas veces no vienen, a veces, ¿no? Se sienten avergonzados porque tanto tiempo que ha pasado, ¿no? O de repente han caído en situaciones en el mundo, porque están en el mundo, han caído en diferentes situaciones. De repente están practicando alguna situación en el mundo que no es agradable a Dios. De repente han sido vistos de repente por algunos de los hermanos, no lo sabemos, y eso los llena de vergüenza, ¿no? Pero qué diferencia hay cuando un hermano va y le visita. ¿Sabe cuánta diferencia hay ahí? Que un hermano vaya y lo visite, le hable. Decía la canción que cantábamos, ¿no? Que llénanos, Señor, llénanos, Espíritu Santo, llénanos de ti, de tu presencia. Queremos hacer esas maravillas, ¿no? Hacer obras maravillosas. Queremos hacerlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos movemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver el obrar, el poder manifestado en nuestras vidas, transformando la vida de nuestros hermanos que están apartados, si no nos movemos? Vivimos unas vidas cómodas. Venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios, ¿no? Somos fortalecidos nosotros en nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, ¿no? Vamos a nuestra casa, hacemos nuestras cosas, Dios nos bendice y es nuestra vida muy, muy, muy cómoda. Pero Dios nos llama a salir de esa comodidad. ¿Para qué? Para hacer esa guerra espiritual allá afuera, rescatando las almas que están apartadas, las almas que están perdidas. Y eso necesitamos nosotros tomar acción, porque la iglesia es una iglesia viva que se mueve, no que se queda estática. El amor es acción, hermanos. Es palabra, pero también acompañada de acción. Amén. Da que falla un poquito el micrófono. Bien, hermanos, voy a acotar algo. Voy a hacer un paréntesis. Al principio, cuando nos estábamos saludando, le entregué unas tarjetitas a unos hermanos que ya saben quiénes son en el transporte. Amén. En el transcurso del mensaje, cuando vaya mencionando estos textos, entonces me van a ayudar con la lectura. Está bien. Listo. Entonces Jesús nos enseña a ir al necesitado. No solamente es conocer que alguien necesita y orar. Orar está bien, hermanos, porque la oración es poderosa, pero también es ir al necesitado, es visitarlos, es acercarnos al enfermo, es acercarnos al solitario, es acercarnos al herido. Miren en Mateo 25, donde lo hemos leído. No, leíamos algo asombroso en el versículo 40 cuando dice: cuando visitamos a alguien, es como que si lo estuviéramos visitando al mismo Jesús. Amén. Porque Él dice, es como que si me lo hicieran a mí. No es como que si pareciera, no, sino es como que si lo hiciera a mí. Es algo maravilloso, es algo que nosotros tal vez no logramos entender por completo, pero es una situación poderosísima, hermano, cuando nosotros visitamos a alguien. Cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra de ir al enfermo, de ir al necesitado, de ir al que está solo.
No sé si usted o yo conozcamos de repente aquí entre nosotros a alguien que vive solo, una persona que viva sola, ¿no? Usted sabe cuántas batallas lucha esa persona todos los días al ver esa soledad en su vida, al levantarse y ver las cuatro paredes y no ver a nadie más. Usted y yo tal vez no, porque tengamos un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres, unos hermanos, pero hay personas que viven solos, hermanos. Cada día es una lucha constante de esa soledad. ¿Cuánta diferencia hace entonces visitar a esa persona? ¿Cuánto le llenamos su vida con nuestra presencia? No necesariamente, hermanos, necesitamos llevar dinero, llevar cosas, no, es nuestra presencia. Es ir a compartir una palabra de esperanza, de fe, de ánimo, porque aún en medio de esa soledad nosotros podemos caer, las personas podemos caer en desespero, en angustia. El enemigo muchas veces usa esa situación para ponerte esos sentimientos, ¿no? Pero sin embargo, si ve a alguien que está ahí pendiente de él, no, entonces no estoy solo. Y si es verdad, nosotros le podemos decir: Cristo está contigo, Dios está contigo. Amén, gloria a Dios, porque así lo dice la palabra del Señor. Dios está con nosotros hasta el fin de los días. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? La iglesia cumple también esa función de Cristo, de ser sus manos, de ser sus pies, de ser de su boca, ¿verdad, mi hermano? Yo estamos viendo últimamente con Jonathan en la casa una serie de acerca de los reyes que menciona la Biblia, ¿no? Y veíamos la historia de Samuel ahí en esa serie, es como película así, cuando nuestro Dios llama a Samuel, ¿no? En el templo, Samuel, Samuel. Y yo le decía a Jonathan, ¿cómo en esos tiempos Dios se dejaba escuchar? O sea, la gente podía escuchar audiblemente la voz de Dios. Y él me decía, ¿no? Es que en esos tiempos, imagínate, me dice, ese es otro nivel espiritual, me dice, ¿no? O sea, Samuel vivía en el templo, ¿no? Entonces decía, tal vez nosotros estamos muy alejados, porque Dios sigue hablando, me dice. Porque si hoy en día no podemos escuchar la voz audible de Dios, ¿eso ha significado que Dios ha dejado de ser Dios? De ninguna manera. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue hablando de muchas maneras. Somos nosotros los que tal vez no tenemos ese oído ejercitado para escuchar la voz de Dios. Dios habla cuando tú sientes, ¿no? La compasión es sentir, es ese sentimiento que está dentro de ti, pero no solamente es sentir, es hacer. La compasión, entonces, hermanos, vamos a ver que es parte del carácter de nuestro Dios. Es parte del carácter de nuestro Dios. Cantábamos hace rato que decía: quiero ser más como tú. Nosotros queremos ser como nuestro Dios, amén. Amén, quiero ser más como tú, ser como tú, ver la vida como tú lo haces, ¿no? Entonces aquí, hermano, vamos a aprender algo acerca del carácter de Dios, que es la compasión. Dios no es indiferente, Él se compadece. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, ¿no?, cómo Dios se compadece. Mire, vamos a empezar con los textos. Voy a pedir que quien tenga Éxodo 3:7 me ayude. Éxodo 3:7, amén, hermana Zulema. Amén, hermanos. Dios dice ahí: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido a librarlos. Escuché el clamor. Hay una necesidad, hay una angustia, y escuché y me quedé ahí, dice Dios. No, dice: he descendido para librarlos. Él vio, sintió y actuó. Ese es el carácter de Dios. Cuando Él se compadece de alguien, Él se conmueve y Él se mueve. Esa compasión lo llama a moverse, a actuar, a hacer,
No solamente a conocer o sentir, es actuar, hermanos. También en Salmo 103:13, amén, hermanos. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién me ayuda? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén, gloria a Dios. Dice como el Padre. Mira, hermano, Él usa algo tan sencillo de entender, porque ¿cuántos somos padres? Y si no somos padres, tenemos padre, amén. O los hemos tenido, si es que no lo tenemos en este momento. Pero hemos experimentado eso cuando el padre ve a su hijo lastimado, caerse, o en una necesidad, se queda mirándolo y dice: ya, hijito, y le habla solamente. O si ven la necesidad, trata de como sea ayudarlo, ¿verdad, hermano? Si no lo tiene, va, presta, o va y mira, busca para ayudar al hijo. ¿Por qué? Porque Él se compadece de su hijo y Él actúa. Así dice Dios, así como el Padre se compadece de su hijo, así Dios se compadece de los que le temen. Esa compasión de Dios, ese es su carácter de Dios, que Él se mueve en medio de la compasión. Ahora, Lamentaciones 3:22. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén, gloria a Dios. Estamos hoy delante de Dios por su misericordia. Dice, porque Él tiene esa misericordia y no hemos sido consumidos. En su misericordia dice la palabra de Dios que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Él espera que todos procedan al arrepentimiento, porque Él da tiempo, hermanos, tiempo para que la persona se arrepienta, para que busque de Dios. Entonces no lanza el juicio directamente, sino que da prórroga en su misericordia para que la persona se arrepienta. Esa es su compasión. Y eso es en cuanto a Dios, que nos muestra su compasión en el Antiguo Testamento. Pero también Jesús mostró compasión. Vamos a ver un texto en Mateo 9:36. Amén. ¿Alguien lo tiene? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén, gloria a Dios. Es ahí, mire, cuando ve las multitudes que andaban perdidas, como ovejas sin pastor, dice, y tuvo compasión de ellas. Vio a las personas ahí solitarias, todo andando de un lado para otro, pero Él se compadeció. Mire que la palabra griega que se traduce como compasión es esplasnizomai. Esplasnizomai. Esta palabra, derivada de esplasna, significa órganos internos. Se refiere a un profundo sentimiento de afecto y de ternura, muy a menudo asociado con el corazón y las entrañas. Es como decir que sientes desde adentro, te conmueves y sientes desde adentro, desde tus entrañas. Entonces, eso es lo que significa compasión. Y en esencia significa sentir el sufrimiento del otro como tuyo, como propio. Estás viendo a alguien sufrir y tú te pones en su lugar y tú sientes ese sufrimiento del otro como tuyo. Y eso, lo que tú experimentas no te deja quieto, te lleva a hacer algo por esa persona que lo ayude, por esa persona que lo anime. Entonces tú ves sufrir a alguien, sufrir a tu hermano, y eso te lleva a actuar, a hacer algo por esa persona para ayudarlo. Es lo que Jesús hizo cuando veía a un ciego que no podía ver. Se compadecía de él, ¿y qué pasaba? Le daba la vista. A un cojo que no podía caminar le daba para que camine, ¿verdad? Entonces esa compasión no solamente es un sentimiento, es una acción. Jesús actuaba, así es como Él espera que nosotros hagamos, hermanos. Si queremos ser como Dios, entonces vemos cómo es Dios, cómo es su carácter de Dios, cómo se conmueve con las personas cuando sufren, cuando están necesitadas, y eso lo lleva a actuar, a experimentar ese impulso que te da para aliviar ese dolor. La compasión fue lo que lo impulsó a Jesús a sanar. No solamente es un sentimiento, como les digo,
Entonces la compasión no se siente, la compasión se practica. Se practica, amén. Miren, vamos a leer Lucas 10, 33, 34. ¿Quién lo tiene? Amén, amén, hermano. Tome el micrófono, amén. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión de él, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén, gloria a Dios. Vemos esta historia muy conocida por nosotros, ¿verdad? El buen samaritano. El buen samaritano dice que vio a este hombre herido en el camino, pero lo vio y no como los otros que pasaron, ¿no? Y lo dejaron ahí, no. Él actuó, él se compadeció, entonces él bajó de su caballo, y dice, bajó de su cabalgadura y fue y le sanó sus heridas y lo cuidó. Mire, ahí va más allá, porque le sana y lo cuida. Cuida a este hombre. Entonces no es solamente, hermanos, cuando alguien está en necesidad, es decir, le voy a orar por ti, que está bien que oremos, porque la palabra de Dios también dice oremos unos por otros, sino es decir, hermano, estoy aquí para ayudarte, para acompañarte en tu dolor, para acompañarte en tu necesidad. Si puedo hacer algo por ti, aquí estoy, heme aquí, estoy aquí para ayudarte. Entonces, ¿cómo estás? Puedo pasar a verte, puedo pasar a visitarte. ¿A cuántos hermanos les hemos dicho, te acompaño en oración, pero nunca hemos ido a verlo? ¿A cuántos hermanos? Cristo no nos llama a tener buenas intenciones, porque el mundo está lleno de buenas intenciones, sino a tener acciones llenos de amor. Ese amor que viene de Dios. Dice la canción que cantábamos, ¿no? Decía, y reflejar tu amor al mundo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros anhelamos, hermanos. Y aquí algo que nosotros podamos hacer para poder reflejar ese amor de Dios al mundo es a ir y visitar al necesitado, al enfermo, al solo, ¿no? Al necesitado, hermanos. Entonces, visitar es manifestar el reino de Dios en lo cotidiano. Cuando visitas a alguien en su necesidad, a una persona enferma, a una persona desanimada, no solo estás siendo buena persona, sino que estás llevando la presencia del reino a ese lugar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice, lléname, no contábamos, lléname y quiero hacer esas cosas maravillosas. Pero ¿cómo Dios se va a mover si tú estás en tu casa sentadito, viendo la tele, tal vez con el celular, en tus cosas, en tu vida diaria? O estamos aquí, ¿no? Estamos bien adorando a Dios, escuchando su palabra. Pero Dios se va a mover, ¿cuándo? Cuando nosotros hagamos su voluntad, vayamos y visitemos. Tal vez digas, hermana, pero tal vez soy nueva, yo no tengo mucha experiencia con la palabra de Dios, no sé muchos textos bíblicos, hermanos. ¿Qué cosa le voy a decir a mi hermana que la voy a visitar? O de repente no sé orar mucho. Hermano, acuérdese que cuando Dios llamó a Moisés, él decía que era tartamudo y no quería ir, ¿no? Pero no es Dios. No somos nosotros. Es Dios, es el que va a usarnos. Es Dios, es el que va a poner la palabra, hacerte recordar. Dice el hermano Jimmy decía, ¿no? El Espíritu Santo viene para hacernos recordar. Ese es su trabajo, para consolar, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a hacer recordar? La palabra que ya hemos escuchado infinidad de veces aquí en la casa de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando va a haber una persona, un hijo de Dios dispuesto a ir al necesitado, a ir al que está enfermo, Él va a poner la palabra. Usted no tenga miedo. Usted no limite el poder de Dios que va a actuar a través de usted. Usted vaya. Usted dependa de Dios, usted vaya en el camino, vaya orando. Señor, voy a visitar a mi hermano, mi hermana, yo no sé su situación, tú conoces, Señor. Entonces sé tú poniendo palabra en mis labios, que a Él le edifique, que a Él le anime, que a Él le ayude. Tal vez no tenga dinero, tal vez para llevarle,
quizás no tenga lo que él en este momento, de repente tiene una deuda gigante, tal vez no tenga esa cantidad de dinero para apoyarle, pero Dios, hermanos, va a tocar su vida a través de la tuya, porque el reino de Dios se van a manifestar en la vida de esa persona a través de tu vida, de tu presencia, de tu interés por esa persona, de tu decirle: heme aquí, hermano, te amo, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para contigo orar por esta necesidad que tú tienes. Y ¿sabe qué, hermanos? Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar, porque estamos obedeciendo al mandato de Dios que dice: ve, anda. Porque dice, en Mateo leíamos: me visitaste, fuiste a verme, me socorriste, me diste de comer. ¿Se da cuenta, hermanos? Es actuar. La compasión no es solamente sentir, es actuar. Eso es lo que sucede cuando hay una verdadera compasión. Porque ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión? Lástima es, tú ves la necesidad y tú sientes lástima, pero se queda ahí nada más. Tú dices: ay, qué pena, está pasando eso, mi hermano, voy a orar por él, tal vez hasta ido más se queda. Pero la compasión es que sientes adentro de ti eso que está pasando a tu hermano, lo sientes adentro, como tú lo estuvieras pasando, hermano, porque somos un mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Dice que acaso cuando te duele el dedo, los demás están tranquilos, los demás miembros de tu cuerpo están tranquilos, ¿no, verdad? Cuando te peñiscas, te quemaste un dedito, de repente por ahí te un accidente en la cocina y los demás están tranquilos, felices, jaraneando. No, todo el cuerpo se conmueve por esa herida que te hiciste. Así debemos de ser nosotros, hermanos, cuando vemos la necesidad en un hermano. Es sentirnos también en esa necesidad, y esa necesidad, ese sentimiento que sale desde nuestras entrañas nos lleve a actuar, a socorrerlo, a ayudarlo, hermanos. Tal vez usted ha estado en ese momento, en esa situación que necesitaba, que estaba sola, que pasaba quizás el duelo de algún ser querido. ¿Y cuánto usted anhelaba la visita de alguien? ¿Cuánto usted anhelaba que alguien siquiera se acordara de usted y decir, aunque sea una visita, una palabra? Yo sé que sí, en algún momento usted lo ha pasado, porque yo lo he pasado. Recuerdo cuando di a luz a Tabú recientemente, hace 2 años, porque ya mismo cumple 2 años, mi hijito precioso, ¿no? Mire que no sé si todas las mujeres han pasado igual que yo, pero en mi caso, como fue cesárea, o sea, a mí la cesárea, hermano, la verdad solo Dios sabe, pero es un tremendo dolor que no me podía ni levantar, andaba así andaba. Y encima de que, bueno, nadie lo sabe, lo voy a decir recién, cuando me operaron, yo sentía que se demoraba mucho tiempo el doctor. Para Samira, cuando me operaron, la sacaron rápido, digamos así, me abrieron y la sacaron rápido. Pero con Tabú se demoraban. Yo decía, ¿por qué se demoran? Me empecé a preocupar. Yo decía, ¿habrá pasado algo malo? ¿Mi niño tendrá alguna situación? Ay, Señor Jesús, pongo todo en tus manos. Entonces ya salió, ay, lo vi a mi hijito ahí que salió, y yo bien contenta, ¿no? Pero después el doctor me comenta que en mi proceso de cicatrización de mi útero se había adherido a mi vejiga. Entonces ese demoro de los doctores fue que rasparon los órganos para separarlos y recién sacar a mi bebé. Entonces, hermanos, yo estuve 1 semana con una sonda, porque debido a ese que rasparon la vejiga, el doctor me dijo que no podía hacer que mi vejiga se llene, ¿no? Entonces para eso me pusieron una sonda, y entonces por ahí entonces yo hacía el orín, ¿no? Y eso, hermano, es una situación terrible, andar ahí con tu dolor, que no podías ni caminar, encima andar con la sonda ahí afuera expuesta, y yo vergüenza porque hay la gente que va a decir que ando ahí con eso, ¿no? Entonces, y encima, con todo ello, cargar a mi bebito, ¿no? Cargar a mi bebito. Hermanos, el primer mes, las madres me deben de entender y decir, sí, la hermana tiene razón. El primer mes de un bebé, uno no duerme, hermano. No duerme.
Mi mamá me decía, hijita, ten paciencia, ten fuerza, solo es un mes, solo son 30 días nada más. Yo los contaba los días, hermanos, como cachaco. Ay, ya van tanto, me faltan tan poquito. Quiero dormir, porque uno quiere dormir, hermano. El bebé no duerme de día, no duerme de noche, duerme por poquito, media hora. Vuelta uno tiene que darle la teta, encima cargarlo con toda esa situación. O sea, es una situación terrible, ¿no? Y yo decía, ¿cómo me gustaría que alguna hermanita venga y me visite? Yo decía entre mí, ¿no? No sé, contame su experiencia. Bueno, recibí visita del pastor sobre todo en ese tiempo, pero penosamente, hermanos, nadie más me visitó. Penosamente. Yo sí anhelaba, pero nadie más me visitó. ¿Y cuántos más dirán así como yo, hermanos? Estoy pasando esta situación y nadie me visita, ¿no? ¿Cuántos allá afuera de los hermanos que están apartados, de los cuales hemos orado, tendrán eso en su corazón? Que los hermanos de la iglesia Príncipe de Paz no se darán cuenta que yo no estoy yendo, que no me vienen a ver, que no habrán notado mi ausencia ahí en esa banca donde siempre yo me sentaba, que no se preguntarán, ¿qué es de mí? ¿Estaré viva o ya Dios me llevó? ¿Acaso no se ponen a pensar en ello? Tan felices y contentos están con sus vidas que no se acuerdan que acá hay una hermanita o un hermanito que necesita. Hermanos, actuemos. Es hora de actuar, de que nosotros podamos ir a visitar. Yo escuché, bueno, alguien me llamó y me dijo eso, hermanos. No voy a decir quién, pero sí me dijo, estoy pasando una situación muy terrible en mi matrimonio y quiero que me visiten. Quiero que me visiten. Díganle al hermano tal, al hermano tal, al hermano tal, que hasta ahorita, hermano, yo estoy orando a Dios y yo lo voy a hacer como me dijo esta persona. Me dice, quiero que me visiten. Quiero que oren porque no quiero que mi matrimonio se destruya. Miren, ese es el clamor de estas personas que pasan necesidad. Necesitan una visita, necesita que alguien los ayude en su necesidad, que oremos por ellos. ¿Quién lo va a hacer, hermanos, si no somos nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿La gente del mundo? ¿Quiénes son los llamados? Somos nosotros. Entonces, hermanos, hagamos una pausa en nuestra vida. Sí, es verdad, tenemos muchas cosas que hacer. Vivimos en el corre, como les decía al principio, todos los días. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dispongamos en nuestra semana una hora por lo menos. Una hora por lo menos. A la semana, hermanos, una hora para visitar a alguien. A alguien que usted vea que no está viniendo a la iglesia. A alguien que usted vea que vive solo o sola. Y de repente dirán, no, hermana, me da vergüenza. Entonces agarre, inquiete a otra hermana de usted o otro hermano. Vayamos, hermano, juntos. Vayamos juntos. Entre dos es mejor todavía, ¿no? De repente dice, no, voy a ir a visitar a mi hermana, pero yo soy hombre, ¿cómo voy a ir yo solo? No, se puede tomar a malos entendidos, y es verdad. Entonces vaya y háblele a una hermana y entre dos vayamos, ¿no? Dios está tocando mi corazón, hermanos, referente a este tema de visitarnos, porque nos falta a la iglesia visitarnos. Con Jonathan estamos orando para ver, Dios, en qué podamos nosotros, dice él, mira, hay mucho por hacer, pero uno dice, ¿qué podemos hacer? No, que hagamos algo de lo mucho que hay que hacer. Hagamos algo de lo mucho que hay que hacer. ¿Sabe, hermano? Me acuerdo del pastor que predicó últimamente acerca del galardón. ¿Se acuerdan? Del galardón. Pues bien, ya tenemos el galardón de la salvación, ¿no? Pero también hay ese premio que Dios quiere darnos a nosotros cuando nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra. Esas obras de amor, esas acciones de amor, de misericordia, de compasión por los hermanos. Entonces, hermanos, vemos que muchos en la iglesia están pasando momentos de soledad, de enfermedad o pruebas y necesitan una visita. Necesita que alguien les acompañe, necesitan una palabra, una oración. Una iglesia que visita, hermanos, es una iglesia
viva. Es una iglesia viva, es una iglesia viva. Una iglesia que cuida, es una iglesia que refleja el amor de Dios. Amén. Acuérdense, hermano, una iglesia que visita es una iglesia viva, y una iglesia que cuida es una iglesia que refleja el amor de Dios. Entonces vemos como siguiente punto: visitar restaura el alma y fortalece el cuerpo de Cristo. Visitar restaura el alma y fortalece el cuerpo de Cristo. Y vamos a dar lectura en Santiago 1:27. ¿Quién me ayuda? Hermano, un momento, espere el micrófono que le va a alcanzar a Jimmy. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos, amén. La religión pura, dice, la religión verdadera es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Entonces no te dice, si tienes tiempo, visita. ¿Usted cómo lo ve? ¿Como una opción que Dios nos da o como una orden? Como un mandato, como una orden. Visita. Dios hoy te dice en esta mañana, visita. ¿Ves? ¿Y a quién vamos a visitar? Al necesitado, al enfermo, al que está apartado, al que está desanimado. Muchas veces, hermanos, nosotros también pasamos desánimos, ¿no? Y se nos complica venir a la iglesia, ¿no? Entonces ahí Dios quiere que nosotros vayamos a animarnos. Hermano, no le he visto esta semana, no la vi la semana pasada. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación está usted atravesando? ¿En qué le puedo ayudar? Oremos juntos. En la oración es poderosa. Dios va a actuar, Dios va a obrar, porque estamos clamando delante de Él. La Biblia en muchas partes de su contenido habla acerca de que Dios escucha la oración del que tiene angustia, del que tiene la aflicción, y Dios obra. Amén. Entonces eso es la verdadera fe, esa es la verdadera religión, como dice ahí, la religión pura, es visitar a los huérfanos. Está bien, hermanos, que cantemos, que prediquemos, pero Dios nos manda a movernos, no solamente estar en nuestras vidas cómodas, es amar con hechos. Él no dice, oraste por mí desde casa o me mandaste un mensaje. El que va al enfermo, al necesitado, Dios lo honra. Cuando tú visitas a alguien, como le decía, Cristo va contigo. Porque desde el momento que tú dispones tu corazón para visitar a alguien, Dios ya te ve la intención. Y Dios dice, aquí estoy contigo, no temas, yo voy contigo. ¿Sabe qué, hermano? Lo maravilloso que va a hacer usted, que cuando usted va a realizar esta visita, usted va a ver una necesidad y usted va a ver que Dios va a obrar en esta necesidad. Y eso es lo que usted lo va a llenar de satisfacción, de ver cómo Dios obra. Su palabra se vuelve viva a través de su visita, a través de que usted está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces Cristo va contigo. ¿Por qué? Porque tú eres sus manos, tú eres su voz, tú eres sus pies, tú eres su abrazo, ese abrazo que necesita ese hermano que está desanimado. Tú eres. Nosotros somos, hermanos, nosotros somos la voz, nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando visitamos, se sanan los corazones, se rompe el aislamiento, hermanos, ese aislamiento que el enemigo usa y se aprovecha para destruir la fe. Muchas veces ese aislamiento de que cada uno vive su mundo, cada uno vive su vida y no sé qué estará pasando con mi hermano. Y ese no saber, es no interesarme. Dios no le agrada, hermanos. Dios le agrada que tú te intereses. Y ojo que visitar no es hacer vida social.
no es hacer una obra social. Visitar es hacer una obra espiritual, porque tú vas a llevar la palabra de Dios a esa persona. A través de ti, Dios va a fortalecer la fe de esa persona que está desanimada, que está necesitada. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a obrar en consuelo. Porque ¿quién es el que consuela? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado si nuestro hermano, el que estamos visitando, le está fallando a Dios de alguna manera? ¿Somos nosotros? No, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está con nosotros, está en nosotros. Es el sello de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Entonces no vas solo, Dios va contigo, el Espíritu Santo va contigo. Él es el que va a obrar, Él es el que va a hablar a la persona. Amén. Entonces, visitar es un acto espiritual, hermanos. Y por último, el último punto es que Dios recompensa a los que tienen un corazón compasivo. Hay una recompensa, hermanos. Miren Proverbios 19:17. ¿Quién lo tiene? Hermano, amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a leer la bendita palabra de Dios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Dice ahí que a Jehová presta el que da al pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú haces para tu hermano, ¿a quién se lo estás haciendo? A Dios. Entonces Él es el que va a retribuir, recompensar. Dios te va a recompensar a ti. Cada visita que tú hagas, cada gesto de compasión que tú tengas, es una siembra que haces en el cielo, y la recompensa es para ti. Dios lo ve todo, Él lo anota todo y Él lo multiplica, hermanos. En Mateo 25, mire, vamos a leer Mateo 25, en el versículo 34. Mateo 25:34, dice ahí la escritura. Amén. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ve? Un día Él nos va a decir así: vengan a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Usted, hermano, ¿quiere escuchar esa invitación que Dios te haga? Ven a mí, bendito de mi Padre, hereda el reino que ha sido preparado para ti desde el inicio. Y mire, ¿y quiénes son los benditos del Padre? ¿A quién les llama Jesús benditos del Padre? Es a todos los que nosotros hemos leído al principio. Porque tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed y tú me diste de beber, ¿no? Fui forastero y tú me cubriste, tú me ayudaste, tú me hospedaste. Estuve desnudo y tú me cubriste. Estuve en la cárcel y tú me fuiste a ver. A ellos, que somos nosotros, amén. Dios le dirá así: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque ustedes cumplieron la voluntad de Dios. Ustedes acataron el mandato de Dios de ir y visitar, de ir y animar, de ir y hacer esas obras de amor, de compasión que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Y miren, a quienes no hagan esto, hermanos, que no somos nosotros, esperemos en Dios, porque Dios nos llena de su amor y ese amor nos impulsa a hacer las obras que Él desea, ¿verdad? Dice en el 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, menciona toda la lista primera, pero en negativo.
no me diste de comer. O sea, te fuiste totalmente indiferente con mi necesidad. ¿Sabe qué, hermano? Dios está ahí, Jesús ahí está hablando acerca de la separación que va a ser en el día postrero de las ovejas y de los cabritos, ¿no? Las ovejas son las que hicieron la voluntad de Dios y los cabritos son los que no, y está haciendo esa separación. ¿En qué grupo te quieres encontrar? Tú. Entonces hagamos, hermanos, la obra de Dios, porque la obra de Dios no solamente consiste aquí en estas 4 paredes, que sí está bien, le damos gloria y honra a Dios aquí, pero no solamente es aquí, hermanos, es allá afuera donde nos necesitan más. Y eso lo podemos hacer todos nosotros, porque no solamente el llamado dice ahí, los líderes son los que tienen que hacer esto, el pastor solo tiene que hacer esto. ¿Dice ahí eso? ¿No, verdad? Eso está, ese mandato, esa palabra está siendo dirigida a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces Dios espera que cada uno de nosotros hagamos así. No solamente los líderes, no solamente el pastor, todos nosotros. Y si le estamos fallando a Dios, hermanos, pidamos perdón y actuemos. Entonces, si hoy Dios te está tocando, hermano, a través de su palabra, entonces pidámosle a Dios que nos ayude, ¿no? A recuperar esa compasión si la hemos perdido en el camino, a hacer esos pies de Él, a hacer sus manos, a hacer su voz, a cumplir su propósito aquí en la tierra. Y organicemos nuestro tiempo, hermanos, como le decía en un momento. Dispongamos 1 hora a la semana, empecemos así, 1 hora a la semana, y visitemos, hermano. Hagamos visitación, hagamos la obra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así he concluido, hermano, en esta parte. Que el Señor nos ayude y que Dios haga que su palabra se haga manifiesta en nuestras vidas. Amén. Dispongámonos, hermanos, porque depende mucho de nosotros el tomar ese tiempo para hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se lo merece, porque Él es el Dios compasivo, Dios misericordioso, Dios que ve la aflicción, la necesidad de su pueblo y envía palabra al necesitado. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú viniste a este mundo a visitarnos y a rescatarnos. Tú nos visitaste en medio de nuestra pobreza espiritual, te compadeciste de cada uno de nosotros cuando viste esta situación en la que nos encontrábamos lejos de ti, Señor, y nos alcanzaste y nos atrajiste a ti con esos lazos de amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú muestras esa parte tan importante y tan característica tuya, Señor, de la compasión aquí en tu palabra, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si en algún momento en nuestras vidas, en el camino, Señor, hemos perdido, Padre Celestial, el sentir la compasión, Señor, y el actuar, Señor, como tú esperas que nosotros actuemos, Señor. Hoy en día, Padre Celestial, vemos muchos hermanos que no están aquí con nosotros, Padre. Señor, que nos conmovamos, pero que también nos movamos, Señor, a visitarlos, Padre. Usa nuestras vidas, Señor, estamos dispuestos delante de ti, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, delante de ti, en ser tu voz, en ser tus manos, en ser tus pies. Llévanos al necesitado, Señor. Llévanos al enfermo, Padre. Llévanos, Señor, al que se siente solo, al que se siente desanimado, Padre, porque tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces la vivencia de cada uno, Señor, las pruebas que cada uno está pasando, Señor. Obra en nosotros, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, Señor. Ponga palabra en nosotros cuando vayamos a visitar, Señor amado, que podamos experimentar la gloria tuya, Señor. En cada visita que hagamos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, en esta mañana expuesta, Señor,
toque nuestros corazones desde lo más profundo, Señor eterno, y seamos movidos, Señor, a actuar por nuestros hermanos, Padre. Y entre nosotros mismos, si en algún momento, Señor, nos vemos desfallecer, Padre celestial, seamos nosotros el que nos ayudemos, Señor, entre hermanos, Señor. Reflejemos ese amor tuyo, Señor, aquí en la tierra, Señor. Que llevemos el reino tuyo, Señor, cuando visitemos a esos hogares, Señor, que necesitan de ti, Padre celestial. Ayúdanos, Padre celestial, hacer tu obra, Padre Santo, desde nuestro tiempo, disponerlo delante de ti, Padre celestial. Dios todopoderoso, que esta semana, Señor eterno, traigas a nuestras vidas, a nuestra memoria, Señor, un nombre de un hermano al que nosotros visitemos, Señor. Que recordemos que es un mandato tuyo, Señor. Tú no nos das opción, Señor. Tú nos dices visita, 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 Señor. Que hagamos caso a tu palabra, Señor. Que esta iglesia, Padre celestial, sea caracterizada, Padre celestial, como una comunidad de amor, como una comunidad, Señor eterno, que refleje tu amor, Señor, que se interese los unos por los otros en ese amor verdadero, en ese amor fraterno, que seamos esa religión pura, como dice en Santiago, Padre celestial, Dios todopoderoso. Trae ese nuevo despertar en nuestras vidas, Padre celestial. Quita de nosotros toda flojera, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda comodidad, Padre celestial. Condúcenos, Señor, a nuestros hermanos que están apartados, Padre. Desde allá te pido para que tú obres en sus corazones, que cuando nosotros, Señor, les visitemos, Padre celestial, ellos sean materias dispuestas, Padre bendito, de volverse a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Dios todopoderoso, y que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos ver aquí a nuestros hermanos, Padre celestial. Señor Dios todopoderoso, trae abajo toda obra del enemigo, Señor, que se levante contra tu pueblo, contra tu iglesia, Padre celestial, trayendo desánimo, Señor, trayendo, Padre celestial, situaciones que a ti no te agradan, Padre celestial. Oh Dios todopoderoso, Espíritu Santo, estamos en tus manos. Sé tú obrando en nuestras vidas, Padre celestial, Dios todopoderoso. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y bendecimos tu nombre, porque eres grande y poderoso, y tu misericordia nos muestras cada día, Señor. Gracias por ser compasivo con nosotros, y ayúdanos a ser cada día como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Gloria a Dios.